de desempleo, que es casi lo que está, significa que estamos en una situación muy compleja, más todavía con la uberización del empleo que hay, que hace que cualquiera haga changas. Si no alcanza para eso, bueno, ¿qué es lo que nos depara? Kelly Olmos, buenos días, acá Constanza, Pablo y Ezequiel la saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación. Por favor, usted por este contacto. ¿Cómo analiza los datos que estábamos mencionando del INDEC? Mira, exactamente como vos lo describiste. Por un lado, un incremento del desempleo que es preocupante. La verdad que uno lo percibe como lógico, digamos, porque lo que hay acá es, digamos, un proceso recesivo. El ajuste está sobre la base de una recesión económica y afecta especialmente las áreas periurbanas porque afecta sobre todo a la construcción y a la industria. Y además no es solo la desocupación, sino que es también el deterioro de quienes están ocupados. Se pierde trabajo privado con derechos y se incrementa el monotributo. Es decir, digamos, como vos lo dijiste, la uberización, el trabajo en relación de dependencia en los sectores que se conocen como plataformas, ¿no? Pero ahora ni siquiera eso alcanza, pues si el INDEC viene un censista, para explicarlo, digo, a la gente que no está al tanto, viene un censista a la casa de uno y pregunta, ¿vos trabajaste en los últimos días? Vos decís, sí, repartí con de estas aplicaciones de delivery, hice un delivery de una hora, trabajé una hora. Bueno, no sos desempleado para el INDEC. Lo que estamos diciendo es que No, aumentó el número de desempleados igual, a pesar de todo esto. aumentó el número de desempleados en las áreas periurbanas, llega casi a los 2 dígitos, pero también aumentó el número de subempleados, que es lo que vos estás destacando. Claro. Y 20% de los que trabajan, que se dividen más o menos en partes iguales entre quienes desearían trabajar más, que sería el caso que vos detallaste, o aquellos que están trabajando demasiado, digamos, mucho más de lo que sería un horario razonable, y ni aún así logran completar un ingreso digno. Y eso, porque esto no es el límite al que llegamos, ¿no? Esto puede seguir incrementándose. ¿Qué consecuencias tiene que no alcance, que no consigas trabajo y que lo que tenés no te alcance? Sueldos más magros y cada vez menos empleo igual, ¿no? Menos vacantes. Menos vacantes y una gran fractura social. Una Claro. profundización de la fractura social, eso ya se ve en el consumo. Ha habido en los últimos meses una reactivación del consumo de quienes tienen más capacidad adquisitiva y una depresión del consumo de productos básicos, digamos, ¿no? Es decir, de quienes están en la base de lo que es la pirámide social. Es decir, que esto lo que anuncia es más fractura social y más pauperización. Procesos que en general pasan, viste, con las políticas neoliberales y que después cuesta mucho revertir. Y por ejemplo, en el caso de nuestro gobierno, más allá de las condiciones específicas de la pandemia, etcétera, nosotros accedimos con también una crisis de endeudamiento externo y una desocupación de 2 dígitos. Logramos revertirla, logramos crear trabajo formal, volver al nivel de 6,5 millones de trabajadores privados formales, que no es que la Argentina está en una meseta de ese valor, sino que se destruye trabajo privado formal durante los gobiernos neoliberales y se hace el esfuerzo por recuperar trabajo con derechos durante los gobiernos populares, pero siempre queda lamentablemente un escalón social que, que, que está, digamos, roto, para decirlo de alguna manera, como dicen ahora los jóvenes, informal, sin derechos, que es muy difícil después de recuperar y requiere de una reconstrucción productiva, de un proyecto productivo de desarrollo que pueda sostenerse con una masa crítica de decisión que sea importante para que la Argentina no vuelva a este péndulo
que, que es tan destructivo económica y socialmente. Kelly, buen día. Constanza la saluda. ¿Qué tal? Bien, sobre lo último que usted mencionaba, ¿no? De ese remanente que siempre termina quedando tan difícil de recuperar para luego los gobiernos nacionales y populares. ¿Hay posibilidad de, por ejemplo, de cara a que hoy se reúne el Consejo de Mayo y según los trascendidos, el temario incluiría una reforma laboral? ¿Existe, según usted, en este momento alguna posibilidad de reforma laboral buena, entre comillas, para, aceptar la realidad de hoy de los trabajadores y las trabajadoras y tratar de revertirla para mejorar las condiciones? ¿O necesariamente una reforma laboral sola, digamos, discutida aisladamente, sin un proyecto productivo de desarrollo, como usted mencionaba, va a empeorar la situación de los trabajadores? Bueno, yo tengo la siguiente convicción. No hay ninguna reforma laboral que cree empleo. Okay. Ninguna. Y en particular en este momento la pretensión es tratar de compensar la pérdida de competitividad que tiene los sectores productivos de la Argentina, restando derechos y transfiriendo esos derechos laborales a la recomposición de la ganancia empresaria. Esa es la intención del gobierno con esta convocatoria. Es cierto que una reforma de por sí no genera empleo, porque es como el RIGI. No genera inversión de por sí, que existe una ley que te permita extraer todos los recursos de Argentina y llevarte las ganancias al exterior de por vida. No va a hacer que lleguen las inversiones. Para nada. Lo que hace que haya trabajo es que haya consumo o que haya movimiento económico, que sea rentable, no que sea barato, que te genere una renta como empresario, digo, ¿no? Claro, que haya rentabilidad, pero también que esa rentabilidad se legitime en una recuperación económica de todos los eslabones. Es decir, para que se genere empleo de calidad, tiene que haber agregación de valor científico, tecnológico, tiene que estar articulado en un encadenamiento productivo. No es que vos vas a ir a explotar minería trayendo, por ejemplo, todos los equipos usados desde el exterior. Eso no genera desarrollo, no genera trabajo de calidad ni buena retribución. No, eso igual podría generar inversiones, pero igual ni siquiera así está pasando. A eso iba, ¿no? Y no hay inversión porque aún los empresarios, como lo dijo Cristina, perciben que este programa es muy débil, es muy frágil y creen, digamos, se protegen con la proscripción, por ejemplo, de Cristina y del peronismo, suponiendo que de esa manera van a impedir que la respuesta sea la construcción de un proyecto nacional y popular, digamos. Kelly, buenos días. Pablo Esquivel, ¿cómo le va? Quería consultarle, porque está viendo acá los datos. Me llamó mucho la atención el registro de que los derechos laborales, o sea, las personas que tienen trabajo en blanco, con vacaciones, con aguinaldo, con todo lo que nosotros conocemos como derechos laborales, llegó a un techo en el 2015 que era del 52%, y ahora esto solo alcanza el 46% de las personas que trabajan. Y de hecho el empleo registrado el porcentaje de empleo no registrado alcanzó su pico desde 2007. ¿Por qué piensa que en el gobierno del Frente de Todos, del 2019 al 2023, no se pudo ir contra estos datos que son tan alarmantes? Mira, se fue, pero parcialmente. Porque, bueno, primero hubo algunas circunstancias objetivas que fueron, por ejemplo, la pandemia, algo absolutamente inédito que no estaba en ningún plan. Y a la pandemia le sucedió una guerra con un impacto inflacionario a nivel internacional. Eso, la verdad, y ahí va la autocrítica, no lo pudimos responder desde una unidad política que nos diera fortaleza, sino que
lo que hizo fue profundizar las diferencias internas y en consecuencia la respuesta no fue la más adecuada. En términos políticos, ¿usted piensa que eso significó después que muchos votantes del Frente de Todos en 2019 pasaran a votar a Milei? Mira, lo que yo creo que transfirió el voto, digamos, de los sectores más humildes a Milei fue la alta inflación. La alta inflación es algo que desordena la vida económica en general, pero en particular la de los más humildes, digamos. La alta inflación es muy destructiva de los sectores más humildes. No se pueden organizar ni mínimamente para poder tener una respuesta adecuada. Bien, Kelly, muchas gracias por este contacto con Diagonales. La verdad que ha sido un gusto. Igualmente, gracias a ustedes. A usted. Bueno, voz especializada, voz de autoridad, la ex ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, para analizar las cifras.